¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy conmigo se encuentra Luis Cruz, naturópata licenciado. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí en Salud Total. Gracias. Amigos, hoy estaremos estudiando y comentando acerca de un tema muy importante y también bastante común entre la población. Es el reflujo gastroesofágico. Luis, ¿podrías explicarnos qué quiere decir esta palabra tan larga? Sí, aunque el término parece grande, pero es un problema muy común y muchas personas, como dijiste, padecen de este problema. Es básicamente cuando el estómago está produciendo cierta cantidad de ácido y entonces ese ácido sube por el esófago. Y puede ser acompañado por otros síntomas, como por ejemplo la persona también puede tener distensión abdominal. Y también puede padecer de estreñimiento, que casi siempre agrava el problema. Pero básicamente es los ácidos estomacales subiendo por el esófago y esto causa lo que se conoce como agruras. ¿Pero no es normal que suba cierta cantidad de ácido por el esófago? Normalmente no debería subir ácido por el esófago, ya que el esófago contiene una pequeña válvula, la válvula cardias, y esa válvula protege para evitar que el ácido suba al esófago cuando el estómago está haciendo el proceso de la digestión. Así que no es normal. No es normal. Bueno, entonces diríamos que este problema es mayormente de la válvula. En muchas personas sí, ocurre un problema en la válvula cardias. Algunas personas tienen hernia hiatal. La hernia hiatal es una hernia ahí mismo en la válvula cuando parte del estómago y una parte del esófago entra al diafragma. Bueno, hay dos tipos de hernias, no vamos a entrar en eso porque no es el tema de hoy. Pero básicamente, sí, si hay ese problema, muchas de las personas pueden sufrir de reflujo gastroesofágico. Pero sucede que hay muchas personas que tienen hernia hiatal y no sufren de este problema de reflujo gastroesofágico. Así que no siempre es la válvula la que causa el problema. Y hay muchas personas que tienen ácido y que no tienen problema en la válvula y que también pueden tener reflujo. Así que es un problema un poquito más complicado de lo que se puede pensar. ¿Y por qué se siente tan fuerte el ácido cuando entra al esófago? Pues esa primera porción del esófago que está cerca del estómago no tiene una mucosa preparada para recibir ácidos. Por eso que se siente ese ardor. Y también algunas personas que tienen un problema serio de este reflujo gastroesofágico, a veces pueden inclusive desarrollar síntomas como del problema del corazón, pensar que están recibiendo un ataque del corazón, cuando en realidad es simplemente todo ese ácido que está subiendo del estómago, entrando al esófago y causando síntomas en el pecho, dolor en el pecho. Y casi siempre es eso, y esa es la causa, una de las causas comunes de dolor en el pecho, pero las personas van al doctor pensando que es un ataque al corazón y casi siempre es reflujo gastroesofágico. ¿Y qué hace que estos jugos gástricos suban? ¿Es alguna presión en el abdomen, gases o qué podríamos decir? Bueno, primeramente sí, en algunas personas existe el problema de la válvula y hay ciertas cosas que podemos consumir, ciertas bebidas, etcétera, que pueden dañar o debilitar esta válvula. Como por ejemplo, si la persona consume mucho menta, mucha cantidad del té menta o menta de alguna forma, eso va a ocasionar que se relaje demasiado la válvula cardias y va a hacer que se abra. Las personas que toman café, especialmente grandes cantidades de café, el café tiene efecto paralizante sobre la válvula. Por lo tanto, se va a abrir y entonces va a causar que el ácido suba. Pero como mencioné anteriormente, no siempre sucede eso en todo el mundo, no todo el mundo tiene ese problema. También existe la presión intraabdominal. Eso también puede causar daños a la válvula cardias. ¿Y qué acerca de comer demasiado? Sí, pues esa es una de las causas de presión intraabdominal. Mientras más se come, pues la presión aumenta demasiado en el abdomen y esa presión crea
hace que la válvula se vaya abriendo porque no solamente fue hecho para resistir cierto nivel de presión, pero si la presión aumenta demasiado, pues se va a abrir. Hay otras cosas como la obesidad. Las personas que están obesas tienen un aumento de la presión intraabdominal. También es muy dañino para este problema el comer y acostarse. Si come y inmediatamente se acuesta, pues eso va a crear una presión y que va a obligar que la válvula aumente o se vaya dañando, debilitando, y entonces pues va a empezar a subir el ácido. El tomar líquidos con las comidas También. es una práctica muy común que se falla mucho, pero cuando se toman líquidos con las comidas también se aumenta la presión, se crea la predisposición de formar gases en el estómago que también aumentan la presión y finalmente va a debilitar la válvula y causar reflujos gastroesofágicos. Dijiste que el tomar líquidos en exceso o tomar líquidos con las comidas afecta mucho este problema. ¿Cómo le haríamos entonces cuando tomamos los líquidos? Porque generalmente la gente toma líquidos con las comidas. Pues lo que se recomienda es que se tome el líquido media hora antes de comer. Media hora. Y después de comer se espera 1 hora por lo menos. Va a depender en realidad de qué es lo que se come, porque algunos alimentos muy grasosos se van a tardar quizás 2 horas en vaciarse el estómago. Pero si se come una dieta sencilla en base a vegetales y frutas y granos, con 1 hora que se espere es suficiente. Y se recomienda que si la persona le da sed durante la comida, que coma una fruta. Al comer la fruta, pues entonces eso va a hacer que se le quite la sed un poquito y no se encuentre tentado a tomar líquidos. Definitivamente. Otro problema también es el de la ropa muy apretada, especialmente en la cintura. Pues seguro, cualquier cosa que apriete a nivel del abdomen va a aumentar la presión abdominal. También mencionamos que el estreñimiento tiene mucho que ver con el reflujo gastroesofágico. Por esa razón, porque todo se va quedando adentro y va aumentando la presión intraabdominal. Eso causa muchos problemas, además del reflujo gastroesofágico, puede causar divertículos y otros problemas y trastornos de la circulación, especialmente de las piernas. Pero sí, trastornos digestivos van a afectar la válvula, van a causar problemas de reflujo gastroesofágico. También, si la persona no está digiriendo la comida bien, que es la razón por la que se recomienda que no tome líquidos con la comida porque diluye los ácidos. Si no digiere la comida, va a tener problemas, gases, malestares, indigestión, distensión abdominal y como consecuencia va a tener reflujo gastroesofágico. Así que el exceso de ácido o tal vez la falta de ácido también sería otro factor que tiene que ver mucho con este problema de reflujo gástrico. Sí, una de las causas comunes es el exceso de ácido y muchas personas están padeciendo del exceso de ácido. Y el estómago produce exceso de ácido por muchas razones, pero si vemos las visitas que se le hacen a los médicos, básicamente es mucho debido a los problemas digestivos, debido al exceso de ácido. Es una cosa muy común. Muy bien. ¿Y qué haríamos en esta situación cuando la persona tiene exceso de ácido? ¿Le damos un antiácido? Sí, pues suena lógico y sí, muchas personas temporalmente van a requerir que se les suministre un tipo de antiácido. Solamente quiero advertir que algunos antiácidos, el ingrediente principal es aluminio y es muy dañino, especialmente se ha relacionado con el desarrollo de Alzheimer's en algunas de las personas. Esta condición tiene mucha cantidad de aluminio en el cerebro. Más el aluminio puede causar aumento de radicales libres en el cuerpo, que es un tipo de oxígeno inestable que reacciona y daña tejidos. Así es como produce el Alzheimer's, la enfermedad de Alzheimer's. Pero si la persona utiliza algún antiácido, recomendamos que utilice antiácidos que tengan como base el mineral magnesio o calcio. El calcio también, si la persona inclusive puede conseguir tabletas de calcio y usarlo como un antiácido. Pero sucede que no siempre los antiácidos son la respuesta. Que hay que preguntarse,
¿por qué está la persona produciendo mucho ácido? ¿Por qué ese reflujo gastroesofágico? Y entonces atender a la causa para poder resolver el problema. O sea, esto suena un poco contradictorio, que si la persona tiene mucho ácido, no se le debe dar el antiácido. ¿Me podrías explicar un poco más en cuanto a esta relación de poco ácido, mucho ácido? Porque puede ser un poquito, no solo contradictorio, sino difícil de entender. Bueno, si la persona tiene mucho ácido, tiene ardor y tiene mucho dolor, sí se le recomienda que tome un antiácido. Hay antiácidos naturales también. El guarapo de caña es un antiácido muy bueno y de muy buen sabor. El jugo de zanahoria también es un buen antiácido para cuando hay niveles de ácido leves en el estómago. La gelatina de sábila es muy buena, especialmente porque recubre la pared del estómago y puede proteger del ácido y causa mucho alivio. Ahora, la causa de la mayor parte de las personas que tienen demasiado ácido es la falta de ácido. Esa es una explicación. La otra razón es que muchas personas que tienen los síntomas de hiperacidez, de mucho ácido, en realidad lo que tienen es deficiencia de ácido. Pero vamos primero a la primera, que es el exceso. El exceso. ¿Cómo es posible que la deficiencia de ácido cause el exceso de ácido? Pues eso es interesante. Estuve estudiando la literatura médica y me encontré un estudio muy interesante que nos habla de eso. Y nos dice que el estómago empieza con una deficiencia de ácido. Después de la deficiencia de ácido, empiezan a crecer bacterias dentro del estómago. Ahora entran las bacterias en juego también. Sí, siempre hay alguna bacteria en juego con la enfermedad. Y puede ser la bacteria famosa que se llama H. pylori, que es muy común. El 75% de las personas que tienen hiperacidez o que tienen úlceras tienen esta bacteria en el estómago. Entonces, porque el ácido normalmente esteriliza el estómago, pero al no estar ahí, pues entonces las bacterias empiezan a crecer. Estas bacterias al empezar a crecer causan inflamación. Y al causar inflamación, entonces eso hace que el estómago produzca una sustancia llamada gastrina. La gastrina entonces hace que el estómago produzca demasiado ácido tratando de compensar por la situación y se crea un ciclo vicioso, porque ahora a la persona se le va a recomendar un antiácido cuando su problema original era una falta de ácido, y entonces el ciclo va a seguir. Y por esa razón, aunque sí se puede usar el antiácido como una medicina, pero no es la solución completa del problema de reflujo gastroesofágico. Bueno, entonces la solución ahora en este momento sería eliminar la bacteria y ya el problema está resuelto. Casi exacto, podría decir exacto, pero básicamente porque los estudios indican que si la persona destruye la bacteria, la inflamación se detiene, no se produce gastrina y el estómago no va a producir tantos ácidos. Pero este es un remedio mejor que el antiácido. El antiácido solamente es un remedio temporero, pero se recomienda que se utilice algún tipo de medicamento o tratamiento natural. Los médicos darían un tratamiento de antibióticos por 15 días, que es lo que hacen para destruir la bacteria, y la persona casi siempre mejora bastante. También existe el ajo, y es interesante, aprendí el uso del ajo para las úlceras estomacales muchos años atrás, cuando estaba comenzando mis estudios de herbología, y uno de los libros de texto que utilicé hablaba sobre el ajo para las úlceras. Y es interesante ahora, y en ese tiempo no se sabía la relación que existía entre las bacterias, el H. pylori, con las úlceras y el gastritis, pero ahora se sabe que el ajo neutraliza esta bacteria y por lo tanto va a mejorar la hiperacidez. ¿Pero no es el ajo un irritante para el estómago? Sí, si se usa el ajo puro, va a irritar el estómago inflamado. Por eso, en este libro de texto donde yo aprendí sobre el uso de ajo, que ahora entiendo la razón científica, es de la siguiente manera.
Básicamente se prepara el ajo, se pica en muchos pedacitos la cantidad de ajo que se quiera usar y entonces se cubre con aceite de olivo. Esto se hace mucho en los países latinoamericanos donde usamos Sí. ese tipo de condimento con los alimentos. Se cubre y entonces con el aceite de olivo y se pone en una botella oscura o se tapa la botella y se pone en un lugar oscuro. Se deja por 3 a 4 días, algunos recomiendan hasta una semana o más. Después de ese tiempo, si usted quiere, puede colarlo y quitarle el ajo y entonces se utiliza ese aceite con la comida. No se puede calentar porque las propiedades del ajo se evaporan y hay que mantenerlo bien tapadito. Pero entonces se usa una cucharada de ese aceite 3 veces al día y es muy efectivo en la curación de úlceras porque erradica el H. pylori. Y también, pues, si el H. pylori es el que está causando el hiperacidez, pues va a corregir ese problema también. El aceite va a neutralizar el efecto irritativo del ajo y va a cubrir el estómago. A la misma vez va a ser el vehículo para llevar el ajo hacia el lugar donde se necesita. Muy interesante. Así que aunque no nos guste el ajo, más vale que empecemos a que nos guste. Porque Exacto. sí, tiene muchos efectos benéficos, muchas cualidades benéficas. Muy bien. Anteriormente estábamos hablando acerca del exceso de ácido y el ácido limitado. Y hablamos de los antiácidos para corregir la condición del ácido en exceso y otros remedios naturales también. Si tenemos deficiencia de ácido, ¿hay algún remedio natural que pueda ayudar en esta condición? Bueno, en el caso de deficiencia de ácido, porque ya cubrimos la hiperacidez, deficiencia de ácido, primeramente casi siempre es causado por abusar del estómago. El estómago se cansa. Se debilita. Se debilita y deja de producir el ácido. Algunas personas inclusive dejan de producir ácido por un problema inmunológico, como sucede en la gastritis atrófica, cuando las paredes del estómago se van atrofiando y dañando. Pero en otras ocasiones muchas veces sucede simplemente por el abuso en la alimentación y en los hábitos del comer. Y quizás al final podemos hablar de eso en más detalle. Pero ya mencionamos algunos como el líquido, los líquidos con la comida, etcétera. Ahora, lo interesante es que la deficiencia de ácido puede causar los mismos síntomas que el exceso de ácido. Y hay muchas personas que tienen una deficiencia de ácido, pero se le da antiácido sin saber en realidad si es mucho ácido o deficiencia de ácido. Se toma por sentado de que es demasiado ácido porque nadie ha pensado el hecho de que puede haber una deficiencia de ácido. En el caso de la deficiencia de ácido, ¿podríamos repetir nuevamente los síntomas o características de una persona que tiene deficiencia de ácido? Bueno, algunos de los síntomas ya lo hemos mencionado. Sí. Uno de ellos es, pues, el reflujo. La razón de eso es, y la explicación es que la comida se está quedando mucho tiempo en el estómago porque no se digiere. Por lo tanto, el nivel de ácido que sea poco o mucho que se esté produciendo, va a subir por el esófago. Muy bien. Así que esa es una explicación. Uno de los síntomas. Otro síntoma es la persona que tiene deficiencia de ácido no va a estar absorbiendo los minerales, ni va a estar digiriendo bien las proteínas. Por lo tanto, va a tener caída de cabello. Las uñas no le crecen por falta de calcio y de minerales. Después de comer especialmente va a tener distensión abdominal, muchos gases, y va a padecer muchas veces de estreñimiento, que a veces la persona trata de usar fibra o usa cualquier método, pero muchas veces es debido a la falta de ácido. Hay que tomar en cuenta que cuando falta el ácido, además de que crecen las bacterias, también suceden otros problemas. El ácido cuando entra, la comida cuando entra después de ser digerida y entra al intestino, es el ácido del estómago la que activa el páncreas para producir enzimas pancreáticas. En otras palabras, si no se digiere a nivel del estómago por falta de ácido, tampoco
se va a digerir cuando la comida entre en el intestino, porque las enzimas pancreáticas no se van a activar ni se van a secretar. Oh. Lo mismo sucede con la bilis, que es necesaria para la digestión de la grasa. No se va a secretar a menos que haya suficiente ácido en el estómago. Así que una porción del sistema digestivo, cuando falla, afecta todas las otras porciones del sistema digestivo y causa un sinnúmero de problemas, además del reflujo gastroesofágico. Y siendo que esta condición es tan importante, ¿hay algún método para determinar si padecemos de deficiencia de ácido en el estómago? Sí, existen dos métodos principales. El primer método es uno complicado que usan mucho los médicos alternativos y es el método de introducir una cápsula que mide el pH del estómago. La cápsula está amarrada a una soguita o un hilito. Se hace que el paciente se trague la cápsula y llega al estómago, y después que pasa cierto tiempo lo ala otra vez con el hilito. Es un proceso un poquito raro, pero eso muchas personas usan para ir directamente al estómago y de esa manera miden la cantidad de ácido. El otro método bien sencillo que todo el mundo puede hacer en el hogar es el siguiente. Después de comer, si usted padece de este problema de que usted cree que puede ser ácido o deficiencia de ácido, exprima 2 limones. Coja el jugo de esos 2 limones y póngalo y tómeselo con un sorbeto o popote, como dicen algunas personas, y para que el ácido del limón no dañe el esmalte de los dientes. Exacto, el esmalte de los dientes. Tómese eso después de la comida. Si usted nota que eso le alivia los síntomas, era porque su indigestión o agrura era en realidad una deficiencia de ácido. Pero si le agrava los síntomas, pues ya usted sabe que no lo va a hacer otra vez, que es un exceso de ácido que está padeciendo. Gracias, Luis. Es muy, muy interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros. Amigos televidentes, estamos hoy aquí con Luis Cruz, naturópata licenciado, y estamos hablando acerca del reflujo gastroesofágico. A continuación, vamos a dar un resumen de datos y de sugerencias para aliviarnos de este problema si lo padecemos o para prevenirlo. Así que quédense con nosotros. Muy bien, Luis, estamos casi al final del programa, pero quisiéramos especialmente para aquellos televidentes que sintonizaron el programa un poco tarde, que nos des un resumen desde que empezó el tema hasta ahora, qué cosas podemos hacer para prevenir o si ya tenemos el reflujo gastroesofágico para controlarlo. Okay. Lo interesante es que el tratamiento es también la prevención, por lo menos en cuanto a la dieta se refiere y los hábitos del comer. Estábamos hablando del reflujo gastroesofágico y cómo el ácido sube y puede causar dolor en el pecho y muchos otros síntomas, y que muchas personas padecen de este problema y que este problema se puede prevenir si la persona simplemente sigue una dieta, un régimen alimenticio adecuado y si evita algunos malos hábitos en el comer. Uno de los malos hábitos en el comer que se debe evitar, pues mencionamos ya, es el tomar líquidos con la comida, porque eso afecta la digestión. Y diluye el ácido hidroclorídico que está en el estómago. Por supuesto, y hace que el estómago, la comida se quede mucho tiempo en el estómago y por lo tanto va a haber reflujo. También se recomienda que no se coma tarde en la noche, que es un defecto que muchas veces tenemos, pero la razón es porque si vas a comer tarde, te vas a acostar. Y al acostarte, esa comida va a tener presión sobre la válvula del esófago. ¿Cuántas horas deberíamos esperar antes de acostarnos o después de haber cenado? Por lo menos se recomienda mínimo 4 horas para que el estómago tenga tiempo de digerir, de descansar, y debemos acordar que cuando nosotros descansamos, el estómago tiene que descansar también, y así evitamos muchos problemas y nos alargamos la vida. También tratar de no comer entre comidas, masticar bien. Masticar bien. Es muy importante. Hay algunas plantas medicinales que se pueden utilizar también. Una de ellas mencionamos es la sábila. Es muy efectivo para casos leves de hiperacidez y aún personas que padecen de úlceras. Tenemos también otra planta importante, es el DGL. Es un extracto que se saca de
la raíz de regalis o conocido en inglés como licorice. Esto está probado que puede ayudar con los problemas de hiperacidez y lo que hace es corregir la inflamación, que es casi siempre la causa de la producción excesiva de ácido. También hay otras recomendaciones. Recomendamos el ajo con el aceite preparado como mencionamos anteriormente, y también se recomienda en algunas personas el repollo, el jugo de repollo es muy bueno cuando hay hiperacidez, especialmente si hay ya el desarrollo de alguna úlcera en el estomacal. Todas estas plantas se pueden utilizar efectivamente. Se recomienda enzimas digestivas y acidófilos para una buena digestión, y que la persona trate de evitar el café. El café paraliza. Si piensa que tiene problemas de ácido, pues evita la menta también, porque relaja el estómago. Y el exceso. El exceso. Y eso sí es que tienes este problema. No hace eso normalmente a menos que abuses de la menta. En las personas que tienen deficiencia de ácido, este es el último remedio, además del limón, puede conseguir las cápsulas de ácido hidroclorhídrico de 700 miligramos. Y si está seguro que tiene una deficiencia, simplemente tómese una inmediatamente antes de comer. Muy bien. Disculpa, esa palabra es bastante larga, ácido hidroclorhídrico. Lo podemos conseguir en la tienda por las siglas HCl, si no me equivoco. Exacto, por las siglas HCl. Y es el mismo ácido que produce el estómago. Se toma una inmediatamente antes de comer y se aumenta una cápsula cada 3 días hasta que la persona obtiene alivio. Muy bien. Pues Luis, pienso yo que con todas estas recomendaciones o podemos prevenir el reflujo gastroesofágico o más bien los podemos curar, porque básicamente han sido muy sencillas las recomendaciones que has dado. Te agradecemos mucho tu presentación, Luis. Muchas gracias. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Cada órgano ha sido finamente diseñado. Así que con los remedios que hay en la naturaleza, con el conocimiento que podemos tal vez adquirir de los libros, debemos cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera posible. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa Salud Total. Por eso que se siente ese ardor. Y también algunas personas que tienen un problema serio de este reflujo gastroesofágico, a veces pueden inclusive desarrollar síntomas como del problema del corazón, pensar que están recibiendo un ataque del corazón, cuando en realidad es simplemente todo ese ácido que está subiendo del estómago, entrando al esófago y causando síntomas en el pecho, dolor en el pecho. Y casi siempre es eso, y es una de las causas comunes de dolor en el pecho, pero las personas van al doctor pensando que es un ataque al corazón y casi siempre es reflujo gastroesofágico. ¿Y qué hace que estos jugos gástricos suban? ¿Es alguna presión en el abdomen, gases o qué podríamos decir? Bueno, primeramente como agruras. ¿Pero no es normal que suba cierta cantidad de ácido por el esófago? Normalmente no debería subir ácido por el esófago, ya que el esófago contiene una pequeña válvula, la válvula cardias, y esa válvula protege para evitar que el ácido suba al esófago cuando el estómago está haciendo el proceso de la digestión. Así que no es normal. No es normal. Bueno, entonces diríamos que este problema es mayormente de la válvula. En muchas personas sí, ocurre un problema en la válvula cardias. Algunas personas tienen hernia hiatal. La hernia hiatal es una hernia ahí mismo en la válvula cuando parte del estómago y una parte del esófago entra al diafragma. Bueno, hay 2 tipos de hernias, no vamos a entrar en eso porque no es el tema de hoy. Pero básicamente
Sí, si hay ese problema, muchas de las personas pueden sufrir de reflujo gastroesofágico, pero sucede que hay muchas personas que tienen hernia hiatal y no sufren de este problema de reflujo gastroesofágico. Así que no siempre es la válvula la que causa el problema. Y hay muchas personas que tienen ácido y que no tienen problema en la válvula y que también pueden tener reflujo. Así que es un problema un poquito más complicado de lo que se puede pensar. ¿Y por qué se siente tan fuerte el ácido cuando entra al esófago? Pues esa primera porción del esófago que está cerca del estómago no tiene una mucosa preparada para recibir ácidos. Importante y también bastante común entre la población es el reflujo gastroesofágico. Luis, ¿podrías explicarnos qué quiere decir esta palabra tan larga? Sí, aunque el término parece grande, pero es un problema muy común y muchas personas, como dijiste, padecen de este problema. Es básicamente cuando el estómago está produciendo cierta cantidad de ácido y entonces ese ácido sube por el esófago. Y puede ser acompañado por otros síntomas, como por ejemplo la persona también puede tener distensión abdominal y también puede padecer de estreñimiento, que casi siempre agrava el problema. Pero básicamente es los ácidos estomacales subiendo por el esófago y esto causa lo que se conoce. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy conmigo se encuentra Luis Cruz, naturópata licenciado. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí en Salud Total. Gracias. Amigos, hoy estaremos estudiando y comentando acerca de un tema muy